que el pecado había roto, lo que el mundo y el diablo había destruido, mi hermano. Dios tuvo que comenzar a levantarnos, a darnos forma y a poner esa imagen y semejanza que nos había puesto desde el principio en el jardín del Edén, mis hermanos. ¿Y sabe una cosa? Esta persona, este ladrón, dice de esta forma en el versículo 43, versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al pronunciar estas palabras, mi hermano, el ladrón estaba diciendo algo. Mire, al pronunciar estas palabras, este ladrón nunca, al pronunciar estas palabras, este ladrón nunca, escuche, había predicado un mensaje. Nunca había salido a repartir un tratado a la calle. Ni siquiera había hablado lenguas. Ni siquiera estaba el Espíritu Santo ahí para que cayera encima de él. Pero ¿sabe qué estaba, mis hermanos? Un corazón contrito y humillado, el cual dice la palabra que Dios nunca va a despreciar, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, mis hermanos, podemos ver más allá de lo que hay enfrente de nosotros. Este ladrón no veía un cuerpo desfigurado, un cuerpo desangrando. Este ladrón veía a aquel que un día va a venir por su iglesia, que un día va a regresar, mi hermano, para hacer justicia sobre la tierra. Por eso dice el ladrón: acuérdate, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, cuando tu iglesia venga detrás de ti, cuando tú vengas a reinar a la tierra. Este ladrón estaba viendo mucho más allá de lo que sus ojos podrían ver, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, hay momentos en los que nosotros no podemos ver ni siquiera unos cuantos pies de distancia. Pero este ladrón, en medio de su arrepentimiento, pudo decir: Rey de los judíos, Rey de reyes y Señor de señores, tú que vas a regresar a la tierra, tú que vas a hacer justicia a cada uno de tus escogidos, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de este pecador, acuérdate de que yo un día entregué mi vida a ti. Es nuestra frase de todos los días, mis hermanos. Que Cristo se acuerde de nosotros cuando venga en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque para ese ladrón Cristo fue suficiente. Porque para ese ladrón no había más que pedir, mis hermanos. Era todo lo que necesitaba, ese corazón contrito y humillado. Desde ese día, mi hermano, ese ladrón, ¿sabe qué pasó? Se ganó un lugar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ganar un lugar en el cielo en esta noche? ¿Cuántos quieren ganarse una morada, como dice el Padre, en esta noche? Aleluya. La tercera palabra, mis hermanos, el deber. Juan capítulo 19, verso 26. Juan capítulo 19, versículo 26. La palabra de el deber. Dice de esta forma el libro de Juan capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, mis hermanos. Esta palabra tiene un alto contenido moral, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene un alto contenido moral. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque algo que Cristo quiso enseñar con esta palabra es, escuche, como es la palabra del deber, es nuestro deber, escuche, de formar una familia y de cuidarla. Dice ahí que cuando Cristo ya estaba en las últimas, Él encargó, escuche, a Juan, aquel al que amaba mucho, el que siempre estaba cerca de Él. Dice que lo encargó a su madre, e igualmente a Juan le encargó a la mamá, viceversa, todo eso. ¿Qué nos quiere decir esto, mi hermano? ¿Sabe por qué el Señor Jesús encarga a su madre con Juan? Porque probablemente la mamá de Jesucristo ya era una viuda.
Ya era una persona que no podía valerse por sí misma. Ya era una persona que necesitaba cuidado, mis hermanos. Era una persona a la cual se le tenía que cuidar en ciertas horas para todas las cosas que ella requiriera o necesitara, mis hermanos. Pero hay algo bien importante. Esa madre también necesitaba todavía seguir criando a otro hijo. Y hoy en día, mis hermanos, si hay algo que necesita la iglesia, nosotros los hijos de Dios, es moralmente tener el deber familiar. ¿Sabe por qué? Hoy en día, qué bueno que este es un culto de jóvenes. Hoy en día los jóvenes necesitan ver a sus padres como sus padres. ¿Cuántos de los jóvenes dicen amén? ¿O cuántos de los padres dicen aleluya? Hoy en día los jóvenes necesitan ver a sus padres como sus padres. ¿Por qué? Porque a veces la falta de respeto, mis hermanos, hace que la persona que está enfrente de ti, que te dio la vida, que se levanta a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar y traer pan a la casa, alimento, vestido, todo lo que tenga que suplir. Cuando hay una pelea en la casa, a veces no se distingue cuál es el hermano, cuál es el papá, cuál es el hijo. No se distingue nada. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que Cristo enseña, mi hermano. Es un deber cuidar de la familia. Porque cuando el libro de los Efesios en el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que los hijos deben honrar a sus padres. Amén. Y dice que es el primer mandamiento con promesa para que sus días sean alargados sobre la tierra. Y esa honra, jóvenes que están aquí sentados, niños que están escuchando, esa honra se divide en 3 etapas. En la primera etapa, cuando son niños, esa honra se está dedicada a la obediencia. Escuche esto. Los niñitos que todavía dependen de su papá, que su papá les diga, ándale, métete a bañar, ven, te voy a vestir. Esa honra es la etapa de la obediencia. Los adolescentes, los teenagers, los muchachos que dicen, yo soy de la generación del I don't know, pero tú no me digas nada porque yo lo sé todo. No te metas por ahí. Be quiet. I know, what am I doing? Estas son las palabras que se expresan. Bueno, no estas, hay otras peores. Eso no las puedo decir aquí. Me estoy yendo un poquito, pasando el paño, como decimos los boricuas. Mire, la segunda etapa, mis hermanos, es la etapa de la obediencia, como le decía. Perdón, la primera etapa es la etapa de la obediencia. La segunda etapa es la etapa del respeto. Por eso le decía, es importante que el hijo sepa quién es su padre y su madre. Pero que también el padre sepa cuál es su hijo. Hay muchos hogares que crecen sin papás y crecen sin mamás, crecen solos, crecen abandonados, mis hermanos. Y los principales, los responsables, mis hermanos, de dar cuidado a nuestros hijos son los padres, son las madres. Por eso Cristo envía, escuche, le dice a Juan, le dice a su madre, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí. ¿Qué le dijo? Dígamelo usted. He ahí tu madre. ¿Sabe una cosa? La última etapa de la honra es el cuidado. Cuando nuestros papás, mire, cuando nuestros papás ya están viejitos, cuando nuestros papás ya tienen canas, gloria a Dios, o cuando ya no tienen pelo, aleluya. Cuando nuestros papás ya no ven bien, cuando nuestros papás ya no tienen la fuerza que tenían cuando tenían 25, 30 años. Es la etapa del cuidado. Y si hay un deber moral, mis hermanos, tanto de los hijos como de los padres, mis hermanos, es el cuidado familiar. Si no existe el cuidado familiar, ¿qué es lo que enseñó el Señor Jesucristo, mi hermano? Mire, estamos totalmente caminando mal. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo queremos funcionar espiritualmente bien, en lo terrenal tenemos que trabajar muy bien, mis hermanos. ¿A qué me refiero? A esta mujer se le encarga un muchacho, un joven, escuche,
que no era cualquier joven, era un joven con ministerio, del cual surgieron después una serie de cartas que están escritas en nuestras Biblias, mis hermanos. Y había que cuidar a este muchacho para que no se descarriara. Había que cuidar a este joven para que siguiera los pasos, mis hermanos, que el maestro dio. ¿Ya vio cómo hay un deber? Si usted quiere que su hijo llegue alto dentro de los caminos de Dios, es un deber, mis hermanos, tanto como padres como hijos, se respeten, que se sepa quién es el padre, que se sepa quién es el hijo. Porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Usted y yo, que somos cristianos hoy en día, conocemos que tenemos un ¿qué? Un Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén por eso? Ninguno de aquí está huérfano. Tenemos un Padre que nos cuida, que nos levanta, que nos da lo que necesitamos, mis hermanos. Todos nosotros tenemos un Padre que se ha esforzado por cuidarnos, que cuando tiene que corregirnos, nos corrige. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando tiene que abrazarnos, nos abraza. Que cuando tiene que consolarnos, nos consuela. Que cuando tiene que fortalecernos, lo hace, mis hermanos. Es por eso que es la palabra del deber. El saber quién es el Padre, quién es el Hijo. Denle un aplauso al Señor. Cuarta palabra, el desamparo. Mateo 27:46. Dice de esta forma la palabra del desamparo en Mateo 27:46. Aleluya. Dice así, Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y probablemente podemos decir, ¿por qué Cristo siendo Cristo? ¿Por qué Cristo siendo Dios se queja? Algunos podrían decir, porque estaba en la carne, en su humanidad carnal, no en la carne que conocemos, sino en una humanidad carnal. Podríamos decir, Cristo se quejó como cualquiera de nosotros. Pero esto no era una queja, mis hermanos. Esto tampoco era un reproche. Esto tampoco era uno de esos arranques que a veces nosotros tenemos, de que cuando nos sentimos la presencia de Dios rápidamente le gritamos, Señor, ¿ahora qué hice? Para nada. Era una oración, mi hermano, mire, directamente desde Cristo hacia el Padre. Y era una oración reconociendo, escuche, el silencio de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una oración en la cual Cristo sabía por qué el Padre le había dado la espalda. Dice el libro de los Romanos, mis hermanos. Libro de segunda de, no lo busque, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Escuche esto. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, por usted, por mí, Cristo se hizo pecado. Y mientras Cristo estaba en la cruz del Calvario, como una bola, mire mi hermano, como una bola cargada de suciedad, cargada de mentira, cargada de adulterio, cargada de fornicación, cargada de asesinatos, cargada de violaciones, cargada de chismes, de murmuraciones, cargada, mi hermano, de todo lo que está en contra de Dios. Fue una bola que viajó a miles de millas y directamente se incrustó en la imagen de Jesús. Cuando Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? Cristo sabía la respuesta, por qué el Padre había hecho un silencio, por qué el Padre le había dado la espalda. Y es que Cristo, al cargarse el pecado del adulterio, cuando Él nunca adulteró, al cargarse el pecado de la fornicación, cuando Él nunca fornicó, al cargarse el pecado de los homicidios, cuando Él nunca mató a nadie,
Era necesario que el padre le diera la espalda a todo lo que él